Una de las puertas estaba abierta, pero el suelo estaba bloqueado con un montón de cajas viejas, como si alguien las hubiera colocado allí a propósito para que no pasaran. La otra daba a lo que claramente había sido un cuarto de costura. Los restos eran evidentes. Carretes de hilo colgando como si fueran telarañas, agujas oxidadas en frascos y una máquina de coser cubierta con una gruesa capa de polvo sobre la mesa central. En una esquina vi un archivador metálico abierto con carpetas desperdigadas. Me acerqué y noté que contenían fotografías. La mayoría eran interiores de casas, recortes de periódicos y catálogos. Había 18 en total, todas sujetas con clips oxidados y numeradas a mano con tinta roja. No reconocí ninguna, pero lo inquietante era que parecían viviendas de la zona, calles que conocía de pasada. No quise detenerme demasiado tiempo y seguí caminando. En la habitación que había pertenecido a mi abuela encontré un teléfono rotatorio. Estaba en la mesita de noche, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Me quedé mirándolo unos segundos porque hacía años que no veía uno. Tenía el plástico amarillento, manchas de óxido en el disco y un cable largo que parecía casi vivo, enrollado sobre sí mismo. Ese tipo de aparato ya no debería funcionar. La línea había sido cortada hacía mucho, pero allí estaba, como esperando sonar. Me dirigí hacia el sótano. Fue justo entonces cuando mi celular vibró en el bolsillo. Número desconocido. Dudé en responder, pero contesté mientras bajaba el volumen de la linterna y me apartaba de la puerta. Silencio. Pasaron unos segundos y, cuando ya iba a colgar, escuché un susurro tan tenue que pensé que era mi imaginación. Dijo claramente, «No entres al sótano con el teléfono en la mano». Y la llamada se cortó. El corazón me dio un vuelco. La casa estaba completamente en silencio, ni un crujido, ni un golpe de viento. Revisé todas las ventanas y estaban cerradas por dentro. No había señales de que alguien hubiera entrado. Mi primer pensamiento fue que alguien me estaba jugando una broma pesada. Tal vez algún compañero de trabajo sabía que yo estaba de guardia y quería asustarme. Pero nadie sabía que yo había ido esa noche en particular. Además, no tenía señal estable. Revisé el celular. Una barra, luego nada, como si se desvaneciera en el aire. Intenté llamar a mi supervisor, pero la llamada no se completó. La pantalla quedó congelada. Decidí apurar el trabajo. Empecé a recolocar objetos, figuritas de cerámica, jarrones, libros de cocina, relojes antiguos. Pero cada movimiento me parecía vigilado. Cada vez que levantaba la vista esperaba ver a alguien en el pasillo, de pie, observándome. Entonces sonó el teléfono, pero no el mío. El viejo teléfono rotatorio de la habitación de mi abuela. Lo escuché desde el otro extremo de la casa, ese timbre mecánico, metálico, retumbando contra las paredes. Ese aparato no tenía línea. Estaba muerto. No podía sonar, pero lo hacía, una y otra vez, cada vez más insistente. Avancé hacia el cuarto. Llevaba el celular aún en la mano, como si fuera a servirme de algo. El timbre resonaba con cada paso. Empujé la puerta. El teléfono estaba sobre la mesita. El auricular se balanceaba suavemente, como si alguien lo hubiera dejado a medio colgar. No tenía ninguna intención de tocarlo. Esperé un momento, el corazón desbocado, y finalmente el timbre se detuvo. El silencio regresó de golpe, como un vacío. Me giré y salí. Tenía que irme. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Pero parte de mi trabajo era revisar cada rincón, y todavía me faltaba el sótano. Casi me dije a mí mismo, al diablo con esto. Pero algo me empujó a continuar. Quizá orgullo, quizá simple necedad. Abrí la puerta del sótano. Las escaleras de madera se quejaron con cada paso. La linterna iluminaba nubes de polvo flotando en el aire. Un olor agrio, como pintura vieja mezclada con humedad, subía desde abajo. Había estantes llenos de tarros de cristal con restos de químicos secos. En la esquina, una mesa pequeña. Encima, un teléfono inalámbrico, de esos modernos de plástico gris. Estaba cubierto de polvo, desconectado. Junto a él había una libreta negra. La abrí.
Cada página tenía un nombre, una fecha y una breve frase. Sofía G. Contestó y colgó rápido. Daniel P. Atendió y no volvió. Andrea L. Habló demasiado tiempo. Había decenas, todas escritas con la misma caligrafía torcida. Cerré la libreta de golpe. El aire se volvió sofocante, pesado, como si el sótano respirara. Sentí que alguien me observaba desde un rincón que la linterna no alcanzaba. Subí las escaleras deprisa, sin atreverme a mirar atrás. No terminé el trabajo. De regreso en la oficina, redacté un informe vago. No conté nada de lo que había visto ni oído. Solo mencioné posibles señales de intrusión y recomendé que otro equipo revisara la propiedad. 2 días después, recibí un mensaje de Javier, uno de los muchachos del turno siguiente. Él había sido enviado a terminar el trabajo. No le conté nada específico, pero su mensaje me heló. El teléfono del sótano sonó. ¿Cómo es posible? No tiene línea. Lo llamé de inmediato. Me confesó que no se atrevió a contestar. Dijo que la sensación era insoportable. Al día siguiente, Javier dejó el trabajo sin despedirse. Nunca volvió. No murió, no desapareció. Lo busqué en redes sociales y seguía publicando cosas normales. Fotos de su familia, de sus viajes. Pero jamás volvió a pisar ese lugar, ni a responderme mis mensajes. Algo había visto que lo hizo huir definitivamente. Mi jefe contactó a la policía. Revisaron la propiedad y no encontraron nada. Ni rastros de intrusos, ni equipos ocultos, nada. Solo polvo, humedad y silencio. Hasta hoy sigo sin entenderlo. Todo parecía una mala broma, pero era demasiado elaborado. La casa entera estaba impregnada de algo que no sabría definir. No eran solo los teléfonos. Era el aire, la sensación constante de ser observado, los silencios demasiado densos. Meses después me mudé a otra casa alquilada, más cerca de la ciudad. Era un sitio pequeño, barato, con paredes finas y un sótano diminuto que usaba solo para guardar cajas. Al principio todo parecía normal, pero el sótano nunca me gustó. La puerta era pesada y se trababa al abrirla. La luz estaba a medio camino, lo que te obligaba a bajar 2 o 3 escalones a oscuras antes de encenderla. El sitio se sentía húmedo, como un árbol hueco. Lo evité cuanto pude. Una noche de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, escuché golpes. 3 toques suaves. Provenían de la puerta del sótano. Me quedé inmóvil. Pensé en tuberías, en madera. Pero los golpes se repitieron, idénticos, pausados. No abrí. Me fui a mi cuarto y pasé la noche en vela. A la mañana siguiente bajé a inspeccionar. Todo estaba en orden. Ninguna ventana rota, ninguna señal de intrusos. Me convencí de que había sido mi imaginación. Pero los días siguientes volvió a ocurrir. Primero golpes, luego respiraciones detrás de la puerta. Después, el sonido claro de pasos subiendo las escaleras. Llamé al casero. Vino, revisó cada rincón y no encontró nada. Se rió nervioso y dijo que debía de estar cansado. No insistí, pero el miedo crecía. Una madrugada, mientras veía televisión, escuché la puerta abrirse. Me asomé y vi la puerta del sótano entreabierta. No la había tocado en semanas. Me armé de valor y miré con la linterna. La bombilla estaba fundida. En la oscuridad, los pasos sonaron de nuevo, lentos, subiendo. Cerré de golpe y puse un candado. Durante un mes, todo estuvo en calma. Hasta que una noche, al regresar del trabajo, encontré el candado roto y la puerta abierta. No bajé. Esa misma semana empaqué lo esencial y me quedé en casa de un amigo. Cuando volví, arranqué la puerta del sótano y la tiré. Pero lo peor llegó después. Una madrugada, ya en mi cama, escuché algo que jamás olvidaré. Una voz. No era fuerte ni clara. Era un murmullo, como una conversación detrás de una pared muy gruesa. Venía del suelo, justo debajo de mi cama. Esa fue la última vez. Llamé a la policía por última vez. Hicieron un recorrido y no hallaron nada. Al día siguiente empaqué todo y me fui.
No esperé a que terminara el contrato. No me importaron las multas. Hasta hoy no sé qué había en ese lugar. No quiero saberlo. Solo sé que a veces, cuando me despierto de madrugada en mi nuevo apartamento, me invade el mismo silencio pesado de aquella casa y me pregunto, si me hubiera quedado un poco más, ¿qué habría subido finalmente por esas escaleras?